Aleluias. Papá querido Dios, gracias te damos. Gracias te damos porque tú, Señor, has dado autorización. Tú, Señor, permitiste toda essa situação. Nuestro anhelo era estar com estes irmãos allá em la igreja. Pero somos nosotros la igreja. É nesses momentos que vemos quem verdadeiramente é obediente, quem verdadeiramente é siervo, quem verdadeiramente te ama, quem verdadeiramente busca seu rosto. É nestes momentos que se compruevam a fidelidade de cada coração. É neste tempo, Senhor, que os cielos se abrem sobre os hogares, sobre as famílias, sobre os matrimônios, vencendo o estresse, vencendo as dificuldades da vida. Sim, Senhor. É em estes tempos que o mar, Senhor, se acalma e nós aprendemos a caminhar a tu encontro de verdade. É em esse tempo que nossas rodillas se dobram, nossa boca cessa de reclamar, a murmuração desaparece e entra a palavra de graça, de paz e de amor. Senhor Deus mío, as pessoas que já estão com nós, aqueles que chegarão depois, aqueles que entrarão depois, Padre, bendícelos. Bendice a cada pastor que nos vê, a cada homem, a cada mulher que nos vê, a cada adolescente, jovem que nos vê. Papá querido Deus, que tu Espírito esteja com eles, para bendecir a seu nome e declarar sua majestade. Oramos por a palavra que vai ser ministrada, por el poder de tu Espírito que será derramado e por a bendição que nos alcança em este dia. Em nome de tu Hijo amado. Amém e amém. Amém. Gracias, amado de minha alma. Bendiciones una vez más. Gracias a Dios estamos aquí una vez más. Dios es bueno. Bueno, nosotros estamos con el tema acercándose a Dios. No sé si tú puedes ver ahí en pantalla, pero hay ahí el encabezamiento, acercándose a Dios. Hemos tratado ayer de un tema maravilloso que es el arrepentimiento. Hemos hablado cerca del arrepentimiento, cómo orar, pidiendo perdón de nuestros pecados delante de Dios, sobre todo por todo lo que estamos pasando en estos últimos tiempos, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de otro maravilloso tema, que es el quebrantamiento. Cada día, cada noche, el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos va trayendo temas diferentes, porque al final de estas ministraciones, que vamos a hacer como que una serie, al final de cada ministração, vamos poder entrar em oração dentro de lo que estamos aprendendo aqui, e é este nosso objetivo como Igreja de Cristo. Amém? Então, vamos comigo em Salmo de número 34. Aleluia. Salmos de número 34. Vamos a ler só o versículo 18 e a parte A. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. E sigue o versículo: e salva los contritos de espírito. Amados, ayer nosotros hemos hablado cerca del arrepentimiento. Hablamos del arrepentimiento particular, donde tú vas a doblar tus rodillas, vas a pedir perdão de sus pecados. Ayer hemos hecho e foi de gran bendición. Vários hermanos me han mandado mensajes dizendo: pastora, glória a Deus, porque he podido hacer tal cual nos ha dicho ayer, y la verdad es que me sentí hasta leve, y eso me ha dado una alegría muy grande, porque eso es algo que la palabra de Dios está haciendo en nuestras vidas, y eso es muy bueno y es importante. Lo que pasa es que nosotros hacemos como que una carretera, la carretera de Dios, o sea, vamos empezando con el arrepentimiento, luego después el quebrantamiento, y así hasta que podamos tener un acceso al trono de Dios. Entonces, en este momento, donde hay tanto sufrimiento, tanta preocupación, tantas cosas difíciles que estamos pasando ahora, uno triste, el otro angustiado, el otro abatido, el otro deprimido, el otro preocupado, sin saber qué va a pasar, qué va a hacer, el gobierno, el vecino, no sabemos nada. Entonces el Señor nos llama a un nuevo camino diferente. ¿Diferente por qué? Porque ahora nosotros podríamos decir y orar: Señor, queremos la victoria en tu nombre. No, Señor, nosotros nos queremos humillar delante de tu mano poderosa.
Humilhai-vos, pois, bajo la potente mano del Senhor, e Ele vos exaltará. Então, aqui neste salmo, hemos podido ler que cercano está el Senhor de aquel que tiene el corazón contrito. Em outra tradução, quebrantado. Hoje nós vamos falar de quebrantamento. ¿Qué es el quebrantamiento? La palabra quebrantamento traduce la palabra bíblica contrición. Esta palavra sugere algo que foi machacado em minúsculos pedacitos, em trocitos pequenitos, tal como uma roca que se ha hecho um polvo. Fíjate, quebrantamento consiste em 3 coisas. Si quieres, ve apuntando aí. Quebrantamento é el romper de nuestra voluntad personal y total, rendición a la voluntad de Dios. Quebrantamento é abrir mano de la autoconfiança e entrar en la independencia de Dios para que podamos ser dependentes de Él. Aleluya. Quebrantamento es el ablandamiento del suelo de nuestro corazón para que la palabra de Dios penetre y cree raíces. Oh, gloria. El quebrantamento es algo extremadamente necesario en la vida de los hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Todo el instante necesitamos dejar moldear, que Dios moldee nuestra vida, rompa con nuestro orgullo que existe en nuestro corazón. Y el orgullo es el peor de los males que puede nos sobrevenir, de todos nuestros enemigos. Este es el que más perece, es el que más muere con más dificultad y más lentamente, es nuestro orgullo. Por eso, necesario es combatir el orgullo de nuestro corazón, porque la palabra dice en Santiago, Dios se opone a los orgullosos, pero concede gracia a los humildes. Eso está en el libro de Santiago 4, versículo 6, la parte B. Ahora, claro, todas estas palabras que estoy hablando aquí en esta noche, delante de estos hechos, necesitamos mirar para dentro de nosotros. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que queremos? ¿Y qué es lo que Dios quiere a través de esta palabra tan maravillosa? Que tú y yo miramos para dentro de nosotros y vengamos a hacer una evaluación del nivel del orgullo presente en nuestro corazón. A empezar por mí. Necesitamos identificar señales de orgullo en nuestro corazón. Y esto, ¿cómo lo voy a hacer, hermana Jessica? ¿Cómo voy a identificar si hay señales de orgullo en mi corazón? ¿Cómo voy a saber? Te voy a decir el comportamiento de un orgulloso en esta hora. El orgulloso, ¿sabe lo que hace una persona orgullosa? Mira a los fracasos de los demás y siempre está dispuesto a mencionarlos. Eso es un orgulloso. Otra característica de un orgulloso, tiene un espíritu crítico. Todo critica. Siempre está procurando error en los demás. Mira los fallos de los demás con un microscopio, pero mira a los suyos con un telescopio. El orgulloso se autojustifica, tiene un concepto elevado de él mismo y menosprecia a los demás. El orgulloso tiene un espíritu independiente y autosuficiente. El orgulloso quiere probar que siempre está cerca y desea siempre tener la última palabra. El orgulloso exige siempre sus derechos y a la preservación de su reputación. El orgulloso desea siempre ser servido. Quer que la vida gire alrededor de él y sus necesidades. El orgulloso tiene un sentimiento de que la iglesia es privilegiada
por poder contar con Él. El orgulloso busca se autopromover siempre. El orgulloso desea intensamente ser reconocido y apreciado por lo que hace. El orgulloso se queda triste cuando otros son promovidos más que él. El orgulloso se queda satisfecho con los elogios y se deja abatir por las críticas. El orgulloso se preocupa con la opinión de las personas al respecto de lo que están pensando de él. El orgulloso no acepta ser corregido y tampoco ser disciplinado. El orgulloso tiene dificultad de aceptar sus errores y pedir perdón. El orgulloso considera que no necesita de arrepentimiento y cambio de vida. Mira, amados, ahí está una lista y las características de una persona orgullosa. Todas estas características que he hablado son características que si te encajó alguna contigo, ore y pida perdón al Señor. De pronto, si conoces a alguien con estas características, ore por esta persona. Si todas estas características, ¿no? Podemos decir, de una persona orgullosa, te ha ayudado a reconocer cuán orgullosos somos. Estamos en el camino correcto. Porque tú y yo necesitamos nos autoevaluar para poder entrar en la atmósfera de la oración con el Padre. Una vida de quebrantamiento es para aquellos que reconocen, confiesan y rechazan el orgullo. Aleluya. A pesar del quebrantamiento, ser una obra de Dios en nosotros, porque el quebrantamiento es una obra de Dios en nosotros, pero ella exige nuestra participación. Sabemos que Dios trabaja en nosotros. Sabemos que Dios obra en nosotros. Sabemos que el quebrantamiento es una obra extraordinaria de Dios en nosotros. Y esta situación nos lleva a quebrantarnos, nos lleva a humillarnos. Por eso Dios permite todo eso, para que cuando dobleguemos nuestras rodillas ante aquel que todo lo puede, ante el soberano, ante el grande yo soy, ante aquel que murió en la cruz y resucitó al tercer día y está aquí hablando a tu corazón. Él te está hablando. Te está hablando, está penetrando en tu alma ahora por medio de esta palabra tan maravillosa. Recuerda, el quebrantamiento es una obra de Dios en nosotros, pero exige nuestra participación. Yo necesito poner de mi parte para que este quebrantamiento pueda engendrar algo especial de parte de Dios. Pero claro, ¿cuáles son los pasos? Yo no voy a estar aquí en esta transmisión orando por quebrantamento. No, yo te estoy encaminando para que cuando terminemos la transmisión, como lo hemos hablado ayer, tú vas a entrar en tu habitación, tú vas a entrar en tu cuarto y tú vas a orar al Señor, pidiendo el arrepentimiento de ayer y el quebrantamiento hoy. Aleluya. Y los pasos. ¿Cuáles son los pasos que necesitamos dar para que desarrolle el quebrantamiento en nuestra vida? El quebrantamiento, amados, no significa solamente que la persona está llorando y está quebrantada. Eso también son características de un quebrantado. Pero de pronto la persona está llorando, pero está con orgullo en el corazón. Entonces en esta noche el Señor te está llamando para que tú hagas una autoevaluación en tu vida, para que tú puedas ver el camino del verdadero quebrantamiento, es se autoevaluar, para vivir una vida de quebrantamiento. No es solamente en este momento difícil que estamos, porque yo tengo seguro
que quando passe todo isso, as pessoas que não têm temor de Deus vão seguir fazendo suas vidas. Pero tú y yo, como servos del Señor, sabemos que es un caminar el quebrantamento, es diario. Entonces yo te invito a que viva una vida de quebrantamiento, no solo en estos tiempos, sino que esto sea un arranque para que tú puedas desarrollar una vida de quebrantamiento y bendición en tu vida. Para vivir una vida de quebrantamiento, ¿cómo voy a hacer? Acércate a Dios. Ahora mismo, tú estás escuchando esta palabra. Dios está a tu lado ahora. Tú te estás acercando a Él, escuchando su voz. Eso ya es un camino para el quebrantamiento. Aleluya. ¿Qué fue lo que Santiago dijo en el capítulo 4, versículo 8? Llegai-vos a Dios y Él se allegará a vosotros. Cuando yo escucho la palabra, cuando yo me siento a leer, a meditar, yo estoy me acercando, me aproximando a Dios y Dios se allegará hasta mí. Mire qué maravilla, qué glorioso es eso. Se aproxima de Dios. ¿Cómo me voy a aproximar? ¿Cómo me voy a aproximarme de Dios? Es muy sencillo. Tú vas a aproximarse de Dios por medio de la oración y la lectura bíblica. Empiece a orar, a leer la Biblia y su corazón empezará a cambiar. Cambió el mío, ¿no va a cambiar el tuyo? Claro que sí. Quien me conoció antes y puede ver ahora el cambio que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Bendito Dios. Tengo una vida de oración, tengo una vida de lectura bíblica y tú verás el cambio radical. Recuerde dos cosas importantes sobre la oración. Debes dedicar un tiempo para que esta aproximación de Dios se transforme en una convivencia diaria. Aleluya. No procure solamente aproximarse a Dios, pero acima de todo, aleluya, desee convivir con Él. Aleluya. Desea construir un relacionamiento de intimidad con Él. La Biblia dice que Jesús eligió los 12. De toda la multitud, Él eligió a 12 discípulos para que estuvieran con Él constantemente. Donde Jesús iba, ellos iban tras Él. La palabra dice que Jesucristo eligió a los 12. ¿Sabes por qué? Eso me hace pensar. Jesús entendía la importancia del tiempo de convivencia para establecer la intimidad. Dios quiere que tú tengas un tiempo de convivencia con Él. No solo ayer, no solo hoy, sino que todos los días. Cristo en esta noche te invita a que te aproximes de Él, leyendo su palabra, orando y escuchando las orientaciones que Él te está dando ahora. Es interesante, no hay cómo haber una intimidad entre dos personas si estas personas no tienen oportunidad de pasar tiempo juntas. Cristo te invita en esta noche a pasar horas y horas con Él. Tiempo, minutos y segundos con Él. Aleluya. Santo. La intimidad es construida a partir de un tiempo de convivencia. Solamente tendrás esa intimidad cuando convivir, cuando saber quién es Él. Deje que Dios se revele a ti. Él te está llamando. 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 Recalabashuriandalai. Él te está llamando. Renavasuderevedekia. Él te está llamando. Él te está llamando.
Quanto más convivo con Dios, más soy moldado y influenciado por su carácter. El carácter de Dios es engendrado en nosotros por medio de la persona de Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el que va transformando, tratando y nos moldeando. Dios anhela, pero anhela pasar tiempo contigo. Mejor dicho, que tú pases tiempo con Él. Porque Él quiere. Ahora depende de mí y de ti. Dios ansía, Dios anhela tener este tiempo con cada uno de nosotros para revelarse a ti y que Él también se torne conocido hacia ti. Dice la Biblia en Jeremías 29, y buscarme y me encontraréis cuando me buscardes de todo vuestro corazón. Palabra poderosa de Dios para tu vida en esta noche. Amados, yo no sé, pero el Señor nos está hablando de una manera tan especial. ¿Cuál es la otra manera de vivir una vida de quebrantamiento? Hemos visto, yo necesito aproximarme de Dios. Cuando alguien te invita a venir a la casa de Dios, Dios te está llamando. Cuando alguien te envía un audio de una oración, de un mensaje, Dios te está llamando. Son maneras que Dios va a buscar para que tú se acerque a Él. Tal como estás me escuchando ahora. Otra manera para que tú tengas una vida de quebrantamiento es a través de la palabra. Tienes que entender que solamente la palabra tendrá poder de confrontar su vida de pecado y ella va a engendrar en tu corazón un corazón quebrantado. Yo puedo poner la mano en tu cabeza, yo puedo orar en lenguas, eso no va a valer. Lo que va a engendrar un quebrantamiento genuino y verdadero es la palabra. ¿Sabes lo que dice en Nehemías 8? Alabado sea el nombre del Señor por eso. Porque es la palabra la que va a engendrar este quebrantamento en nosotros. Es la palabra, no es otra cosa. No es la vigilia, no es constante horas y horas orando. Eso es importante, claro que sí. Pero lo más importante es la palabra, porque la palabra va a traer este quebrantamento. Se va a avivar. Mira lo que dice Nehemías 8, versículo 2. Atento aí. E el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Versículo 2, versículo 3. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Note el versículo 9. Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Ves lo que causa la palabra? Quebrantamento. Amados, várias vezes, quando eu estou solo leyendo, de leer, eu já empiezo a derramar-me em lágrimas. Es eso lo que hace la palabra. No hay quebrantamento sin palabra de Dios. No hay. Si alguien te ha dicho: ven, voy a orar por ti, voy a meter la mano en tu cabeza, voy a hacer eso. Mentira, porque el quebrantamento viene a través de la palabra. Cuando la palabra de Dios es leída, explicada, estudiada y aplicada, los corazones se derriten. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el poder de Dios. Solamente la palabra de Dios es capaz de producir cambio en nuestras vidas. Aleluya. Para vivir una vida de quebrantamento hay más cosas.
confessar sus pecados. Ayer hemos hablado de eso. Arrependimiento, confesión de pecados. Ayer hablé sobre eso. Ayer hablé sobre confesión de pecados. Confesse sus pecados. Ayer yo expliqué, hemos hecho la oración de confesión particular. Pero en esta noche, aparte del quebrantamiento que el Señor te va a engendrar, ore pedindo perdão del pecado de su familia, de sus antepassados, amém? Pecados de la nación, pecado del gobierno, leis que a lo mejor fueron abordadas en contra de la palabra y que fueron liberadas para el pueblo. Empiece a pedir perdão. Perdão sobre todo sobre el gobierno en que estamos. Los poderes del Estado español, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, pide perdão porque no sabemos lo que ellos han podido hablar ahí o hacer en contra de Dios. Pide perdão. Hay várias situações que necessitamos pedir perdão. Perdão. Falsa adoração, pide perdão. Idolatria, pide perdão. Tomar o nome de Deus em vão. Quantas vezes muitas pessoas han hecho isso? Pida perdão. Desonrar padres, pida perdão. Quizás tu não, pero outras pessoas sim. Pide perdão, confiesa. Pide perdão. A lo mejor a alguém de tu família, quizás tu conoces a um amigo que ha matado a alguém, adulterado, roubado, caluniado, codiciado, eu que sei, incluso fornicação, imundícia, tudo isso são coisas que necessitamos pedir perdão para que pueda abrir os canales de nosso espírito para que o Espírito de Deus pueda habitar e hacer morada. De pronto todos estos pecados que estou hablando aqui, tu não los tienes, glória a Deus por isso, pero não te estou hablando a ti. Estou hablando de que tu debes pedir perdão a la autoridade, a las personas que estão acima de ti. Então, pida perdão por la inmundicia, la lascivia, hechiceria, pecado de hechiceria, pecado de enemistad, são todo obra de la carne. Pide perdão por los pleitos, los celos, las iras, las contiendas. Pide perdão las herejías. Nós não sabemos o que hacen por aí. Pida perdão, é tempo de que tu confiese e pida perdão. La envidia, los homicídios, las borracheras, las orgías. É uma lista infinita de coisas. Ai, pastora, eu não me vou acordar de todo isso. Não importa. Quando tu entre aí em tu casa nesta noite que terminamos a transmissão, tu vas a orar, Senhor, eu não conosco os pecados desta humanidade. Eu não conosco o pecado del gobierno, eu não conosco o pecado de mi madre, de mi padre, de mi abuelo, de mis antepassados, pero tu conoces, pero eu vengo delante tuyo ahora, Senhor, e expongo estos pecados ante ti e pido perdão. Neemías ha hecho esto. Neemías en el capítulo 1. Vas a ver que Neemías sentou, chorou, clamou, ayunou e pediu perdão por todo o povo. Nós como Igreja de Cristo devemos fazer o mesmo, pedir perdão, nos humilhar. Ah, pastor, pero eu não tenho nada que ver com isso. Sí que tienes, ¿sabes por quê? Porque tu eres uma atalaya. Tu eres um encargado de levar as buenas novas del reino de Deus. E tu e eu fuimos chamados para interceder. Amém? Que maravilha! Confesse seus pecados da humanidade, do mundo, os tuyos. É impossível para alguém viver uma vida de quebrantamento sem sentir a necessidade de santificar e purificar seus pecados. E onde los purifico? Em la sangre de Jesus. De pronto tu eres uma pessoa que está em algum tipo de vício e não logras deixar este vício. Tu não te preocupes, sabes o que tens que fazer? Confessa este pecado delante de Deus e vas a ver que Deus te vai liberar. Santo, poderoso. De pronto há situações, de pronto repite coisas que tu madre, que tu abuelo, que tus antepassados hacían
y te preguntas, ¿por qué lo hago eso? Eso no es mío, eso es obra de carne. Claro que sí es obra de la carne, pero pide perdón por este pecado, porque quizás fueron pecados de tus antepasados, de personas que estaban tras tuyo, y tú lo llevas contigo. Pide perdón. Bendito sea el poder de Dios. Es de esta manera que Dios va a tratar, es de esta manera que Dios va a trabajar en nuestras vidas. Mira lo que Isaías dijo en el capítulo 6 del versículo 5 de Isaías. Perdona, voy a tomar un sorbecito de agua. Mira lo que dijo Isaías 6. Ay de mí. Isaías 6:5. Porque estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y sigue, y mis ojos vieron al Rey, el Señor de los ejércitos. Dios tiene un plan contigo. Tú no eres un cualquiera. Tú eres un portador de gloria de Dios. Recuerde de eso. Tú eres un portador de gloria de Dios. Y en esta noche, en esa serie de enseñanzas, el Señor nos está confirmando y mostrando cuán soberano Él es en nuestras vidas. Seguimos. El pecado es como un muro que hace separación entre nosotros y Dios. Luego, para alguien andar con Dios, tener comunión con Él, necesita ser santo y separado. No te estoy diciendo que tú no puedes hacer nada que los demás hacen. Dios quiere eso de nosotros, de su pueblo. La Biblia dice, 1 Pedro, como Él es santo, aquel que vos llamó, sede vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí, Ele sigue dizendo, por quanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Santo aqui é quem possui uma vida separada. É uma vida separada para uso exclusivo de Deus. Santo aqui não é que tu não vas a cometer errores. Santo aqui é que tu eres uma pessoa diferente de los demás. Aleluya. Quien observa los mandamientos del Señor es santo. Amém. Quien está muerto para el mundo es santo. Porque si tú estás muerto para el mundo, tú estás vivo para Dios. Santo. ¿Quién es santo? Santo es una persona que siendo soltera no tiene relaciones sexuales con una persona que está de novio. Tú vas a decir, pastor, es muy fuerte eso. Es lo que dice la palabra. La palabra es innegociable. Sobre todo antes del matrimonio. Eso es ser santo. O la persona es casada y no traiciona su cónyuge. Eso es ser santo. Matrimonio santo. Santo es quien no se envuelve con la maledicencia. Eso es ser santo. Amém? La persona, tú estás cerca de una persona, la persona habla una cosa, habla otra, y tú no entras en eso. Tú, ¿qué haces? Tú puedes hasta escuchar, pero tú no vas a hablar lo mismo que esta persona habla. ¿Por qué? Porque esa es una característica de un santo. Santo no esparce chismorreos. Eita. Santo não difama. Santo não calúnia a su prójimo. Isso é ser santo, aleluia. Por isso, há vezes que o pastor nos chama, santo varão de Deus. Por quê? Porque somos separados. Então, cada vez que o pastor te diga, santo, santa mulher de Deus, não é que tu não peca, não, é porque tu eres separado. Vivir em santidade é viver apartado do pecado. Ai, Senhor, não podemos viver na vida de quebrantamento e não buscar a santificação. Deus, nesta noite, te invita a ser santo em toda sua maneira de viver e o Senhor saberá recompensar-te por isso. Se tu não estás logrando viver uma vida de santidade, busque quebrantar-se delante do Senhor e tenha por seguro que Deus te vai bendecir. Confesse seu pecado, o pecado de seus antepassados, o pecado desta nação. Deus te perdonará e Deus perdonará a eles também. Para já ir finalizando, viver uma vida de quebrantamento, sabe o que é também?
es despojarse de mí mismo. Aleluya. Cristo se despojou dele mesmo. Jesus viveu uma vida quebrantada, de quebrantamento. Ele nos deixou um exemplo a ser seguido. Por isso, quem deseja viver uma vida de quebrantamento necessita despojar-se de si mesmo e llenar-se de Deus. Pero o que significa despojar-se? E já vamos finalizando. Despojar-se é um ato ou um hecho voluntário. Esvaziar-se, despojar-se. Despojar-se é abrir um espaço para o novo de Deus. Aleluya. É estar disposto a viver e aún lo que não foi experimentado. Despojar-se é uma atitude de humilhação. Despojar-se é uma atitude de obediência hasta suas últimas consequências, porque Jesus foi obediente hasta sua morte de cruz. Despojar-se é dar oportunidade a Deus de nos exaltar. Aleluya. E assim, concluindo, quebrantamento empieza com uma rendição de nossa vida. É abrir mão de minha vontade para que a vontade de Deus seja plena e hecha. Quando não há vazio em ti, não há nenhum espaço para Deus llenar. Pero quando não estás lleno de Deus, tu estás vazio de su poder. Por isso, necessitamos quebrantar-nos na presença do Padre. Amém? Assim que eu deixo esta palavra para ti nesta noite. Que quando terminarmos essa transmissão, tu puedas dobrar tus rodillas e que o Senhor te pueda tocar de uma maneira tão especial que tu vas empezar a confessar os pecados de pessoas a qual tu nunca imaginavas poder nombrarlos. E então o Espírito Santo te vai tocar, o Espírito Santo te vai levar a uma dimensão mais forte, o Espírito Santo te vai levar em uma dimensão mais allá, em uma dimensão sobrenatural, porque este é o caminho. Arrepentir-se de mi pecado, quebrantar-se perante o Senhor, para que Ele pueda obrar de uma maneira poderosa em minha vida. Que Deus te guarde, te bendiga e que esta palavra pueda frutificar a seu tempo oportuno em sua vida. Recuerde, tu não eres um qualquer. Tu eres santo, separado, para uso exclusivo da obra de Deus. Que Deus te pueda bendecir nesta noite. Que Deus bendiga sua casa, sua vida, seus hijos. Tu que eres solteiro, tu que eres solteira, tu que não tens hijos. Eu te bendigo em nome de Jesus de igual maneira. Para que vivas uma vida de quebrantamento. Aproxime-se de Deus. Confesse seus pecados e despoje de si mesmo. Que Deus te guarde e te bendiga. Com o pastor, aleluia. Santo es tu nombre. Paz, amados. Glória a Deus. ¿Todo bien con cada uno de ustedes? Oh, aleluya. Para nosotros es una alegría llegar a un final del día de martes como hoy y poder con sinceridad y paz en nuestro corazón sembrar esa palabra en vuestros corazones. Amém. Dejar que el Espíritu Santo vos ministre, vos traiga a paz necessária, o entendimento, a prudência, a capacitação. E em verdade, muitas vezes, poderíamos estar hoje até mesmo pensando, não, me hace falta uma palavra de aliento, mas assim, pero será que é isso que Deus quer? Será que não é o momento de darmos a oportunidade para que sejamos trabalhados? A pastora falou de quebrantamento, arrependimento ayer, um pouco mais hoje. Falou do princípio da santidade. São tempos de reflexão. É por isso que, acercando-se a Deus, não? Um tempo de reflexão. E é o que devemos fazer.
Eu creio que esse tempo é um tempo para que os pastores reflexionem, para que os discípulos, como tu, como eu também, reflexionamos. É um tempo de abrir a alma e deixar que o Espírito nos toque, que o Espírito de Deus nos visite. Aleluya. De repente não é todo o que você te gostaria de escuchar, pero é o que Deus nos está poniendo em nosso coração para falar, não desde agora, pero desde há dias. E como eu comentei ayer, não? Hablando com pastores bíblicos, não com fanfarrones, pero com pastores bíblicos, têm o mesmo parecer, têm o mesmo querer, que Deus está fazendo algo nesse tempo e moverá os pilares do mundo como está movendo, pero também moverá os pilares da igreja, de todos nós outros. Amém? É por isso que nós outros estamos aqui contigo. É por isso que nós outros estamos aqui juntamente contigo hoje, Glória a Deus, para pedir que o Senhor Deus nos ajude, que te capacite, amém, que traga coisas unânimes sobre a tua vida. Ser um tempo dessa reflexão causar um impacto muito bendecido em tu casa e em tu família. Amém? amém. Então, todos vocês, bajo la gracia tan hermosa de nuestro Senhor, podamos aprender de Deus, sentir essa capacitação necessária para contribuir para que o reino de Deus seja crescente e para que nós tenhamos um cambio, em primeiro lugar, em nossa própria igreja local. Amém. Em nosso próprio lugar de celebração, para que nós aprendamos a amar uns aos outros mais. É por isso que outra vez te lo vou animar aqui. Você que é ovejita aqui de la IPR Valência, por favor, não te vayas sem deixar um mensagem de ânimo a los tuyos. Não vayas sem deixar uma palavra de fortalecimento a tus hermanos. Você ha chamado algum irmão de 2 semanas para cá? Ou solamente aqueles que tu conhecem? Ou solamente hablaste comigo? Llame a alguém. Llame a algum irmão. Míralo por las fotos de WhatsApp. E llame a alguém. Diga, não, sou a irmã tal, sou o irmão tal. E diga para ele, mira, te echo de menos. Amém. Anelo dar-te um abraço. É verdade. Deus nos pode haver proporcionado esse tempo para entendermos esse princípio. Não é verdade, não é? Pensar nisso, não? Então, assim, sei que nós outros, os pastores, estamos aí mandando até mensagem, creio que já chega a ser hasta pesado muitas vezes, quantas mensagens o pastor manda por dia, quantas mensagens manda na semana, ai que duro é isso, meu telefone já está pesado. Pero nada, haga isso. Mira a foto de alguém e diga, vou chamar essa irmã, vou chamar a irmã Mariana, vou chamar a irmã Lorena, a irmã Bessie, chamar a irmã Davi, a irmã Paulo Castro, chamar a irmã Martíria, que é a mamãe de nosso irmão Rodrigo. Oh, glória. Fazer essa comunhão. Isso é o que pode nos ajudar muito. Não, por quê? Porque são tempos duros. A irmã Janete, assim, um chamando a outro, mandando um mensajito. Levanta por la manhã, a partir de manhã, escorre a 5 irmãos e diga, vou mandar uma mensagem para ele hoje. E vou agradecer-lhe a Deus porque tu existes. E estamos juntos em uma mesma casa, em uma mesma igreja, em um mesmo corpo. Aleluia. Manda-lhe estas mensagens. E coisas extraordinárias Deus estará fazendo. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Padre, te damos las gracias porque tú eres Sim, soberano Jesus. en nuestras vidas. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y será por toda la eternidad. Gracias porque tú nos elegiste, oh Dios, en medio a la multitud, para que pudiéramos, Sim, oh Dios, Jesus. vivir una vida de santidad íntegra Sim, meu delante Deus. tuya.
Eu bendigo a mis hermanos. Jesus, que esta verdade, palavra Pai. pueda Em nome de frutificar Jesus. em cada coração. Em nome de Ó Deus, Jesus. que caiga em terreno fértil. Sim, Deus, em nome de que Jesus. haga, ó Deus, o que tem que fazer. É verdade, Pai. Graças por trazer quebrantamento. Deus, em Padre, nome que de este Jesus. quebrantamento seja um quebrantamento verdadeiro. Que Sim. seja um quebrantamento vindo Sim, do papai. Senhor. Que vengamos Sim, confessar Jesus. nossos pecados, Sim, o pecado Deus, de em nome nossa de família, Jesus. deste governo. E que Sim, tu papai. traga o arrependimento, ó Sim, Deus, Pai, em e o nome de quebrantamento Jesus. sobre esta congregação. Sim, meu Deus. Sobre a Em eterna nome de Valência. Jesus, Pai. Bendecimos em tu Sim, nome. Pai, em Graças nome por de esta Jesus. palavra. Porque esta palavra Sim. cairá em corações Sim, papai, em nome de fértiles Jesus, e Pai. dará su fruto. É verdade, em el Deus. nombre É verdade, de Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus, te damos graças. Sim, Senhor. Te damos graças porque o Senhor nos ha concedido bendição Sim, de Senhor. estarmos reunidos aqui. Sim, Padre, Senhor. pero não poderíamos sair desta noite, aonde estamos participando da palavra, Sim, Senhor. Senhor Deus mío, del maná da palavra, Senhor. Sim, Pero Senhor. também, Deus mío, não poderíamos deixar de clamar. Sim, Deus. Papá querido Deus, entendemos que solamente tu, mano, quando o povo de Israel sofria no Egipto, Sim, tu interviniste, Senhor, foi uma intervenção do Senhor. Amém. Papá querido, aquilo que o homem poderia fazer, tu ordenou a Moisés que eles lo hicieran, que o povo Senhor. marchara. Sim, Senhor, não podemos sair de nossas casas, pero estamos marchando Sim, na oração. Senhor. Sim, Senhor. Estamos marchando quando doblegamos nossas rodillas. Sim, Senhor. Estamos marchando, Senhor, quando levantamos palavras de clamor. Sim, Estamos Senhor. marchando quando clamamos que o Senhor pode intervenir, Sim, que o Senhor Senhor. pode mover os pilares, ó Senhor Deus meu, Sim, e fazer uma intervenção general. Sim, Guarda este país aonde Em estou nome agora. de Jesus. Eu oro por esta terra, Senhor. Amém. Papá querido Deus, eles hablam de uma curva, Senhor, Em um nome pico. de Jesus. E dizem, Senhor, que esse pico é esta semana em Espanha. Senhor. Papá querido Deus meu, quita este pico, quite Em nome este de Everest, Jesus. Senhor. Haga que isso se aplane. Oh, Haga que isso, Deus meu, seja algo pequeno, Senhor, para a En el glória nombre de de seu nome, Jesus. Pai. Que o número de enfermos, que o número de Senhor. infectados se diminua. Aqueles que te conhecem e aqueles que não te conhecem. Oramos, Deus meu, por aqueles que conhecemos, por aqueles que Amém. nos mandam mensagem, Senhor, dizendo: Pastor, estou nesta situação. Amém, amém, Meus amém. familiares estão nesta situação. Padre, clamamos Amém. por eles em nome de Jesus, ó Amém, Deus. Jesus. Clamamos por eles e te pedimos Amém. que tu los intervenga, Amém. que tu los guardes, Senhor, que tu Amém. haga uma obra gloriosa. Padre, estendemos Jesus. nossas mãos, Senhor, Sim, por Senhor. Valência, Senhor Em Deus nome meu, de por Jesus. arredores desta terra, Em Senhor nome Deus de Santo e Jesus. Poderoso. Em nome Guarde de a Jesus. comunidade valenciana, guarde Em nome de Espanha. Jesus. Papá querido, haga uma intervenção sobrenatural de em Jesus. Madrid. Em Haga uma nome de intervenção Jesus. sobrenatural em Madrid, Sim, Senhor Deus Senhor. meu, aonde está falecendo muita Sim, gente, Senhor. aonde Sim, muitos, Senhor. hasta mesmo hermanos estão Sim, ingressados, ó Senhor Deus Santo Sim, e Poderoso, homens e mulheres, papá querido Deus, e hasta Em niños. nome de Deus, Jesus. intervenga em nome de Jesus. Em nome de Oramos, ó Jesus. Deus meu, por el mundo. Sim, Oramos, ó Senhor. Senhor Deus meu, por a face da terra. Sim, Senhor. Papá querido Deus, está herida, Sim, Senhor. Senhor. Papá querido Deus, a Oh, enfermidade está ragalás, consumindo vidas. ragalás, Ah, Deus Santo e Poderoso, e Satanás está Oh, aproveitando-se Senhor. para oprimir a pessoas Sim, Senhor. com o medo, com o terror, Sim, Deus Senhor. Santo e Poderoso. Padre, Sim, em nome Jesus. de Cristo Jesus, oramos Sim, Senhor. para que tu mano de poder Em nome de intervenha Jesus. nestas causas Em nome e de que haja Jesus. paz En el nombre em los de hogares, Jesús. em las nombre de vidas, Jesús. em las personas. En el nombre de Deus, Jesús. em nome de En el Cristo nombre de Jesus. Jesús. Queremos declarar, Senhor Deus mío, Sí, Señor. mediante a fé, En el nombre que de nos Jesús. trae a sua presença Sí, hoje, Señor. por intermédio da fé, Sí, que oh nos Dios. hace acercar a ti, Sí, Señor. En por el nombre intermédio de desta Jesús. graça, Oh, que nos hace ver su glória. Padre, En em el nome de de Jesus, Senhor, En el nombre de Jesús. tenhas misericórdia Sí, Señor. destas nações. Sí, Señor. Tenha misericórdia de Sudamérica, Sim, Senhor. Tenha Senhor. misericórdia de Espanha, Oh, tenha misericórdia de Itália, de Europa, papá. Em nome de Jesus, tenha misericórdia. Sí, Señor. Porque tu palavra é fiel, Pai. Sí, Señor. Se tu povo se humilhar, Oh, se tu pueblo clamar, Arabalá. se tu pueblo confessar os pecados, Remandar. se tu pueblo, Deus mío, clamar a ti, Rebalá. o Senhor vai ser. Papá, em nome de Jesus, nos doblegamos ante ti, reconhecendo, Senhor, que não podemos fazer nada sem sua presença. Intervenha nesta causa, Deus. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém e amém. Amém.